lo mataban y lo ponían en el altar, etcétera. Pues ese es otro contexto, pero aquí Gálatas 3:13 no es un argumento sólido para negar que el instrumento fue la cruz. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo eliminó la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque todos los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición, pero no es que el instrumento en especial era un poste, no, el apóstol está haciendo referencia a la crucifixión. Pero aquí el punto es que si nuestros queridos amigos tendrán algún argumento de algún historiador de que diga o niegue que la crucifixión no fue la cruz. Eso, muy bien, Juan Carlos, tú sabes que la palabra, Juan Carlos, tú sabes que la palabra estauro tuvo una transformación en el tercer siglo, ¿verdad? En el griego clásico, la palabra estauro, claro, no tenía la connotación de palo con travesaño. Eso tú lo sabes. Sí, sí. O sea que el cambio lo hace la cristiandad en el significado semántico de la palabra estauro. Aquí el punto, mi querido Frank, no es que una traducción dice madero y otra una traducción dice no, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando en el sentido de... Porque no hay problema de nosotros, discúlpame, Frank, no hay problema en nosotros en entender que la madero haga referencia a la cruz. Eso no hay ningún problema. Aquí lo que se está diciendo es un mal concepto de la definición de una palabra. ¿Ves? Entonces, aquí lo que necesitamos es ver que si a un historiador como Eusebio viene y sí, pero Eusebio de Cesarea es el tercer siglo. Eusebio de Cesarea es el tercer siglo, pegado al cuarto siglo. Sí, pero es un historiador, mi querido. Sí, pero es un historiador, patrístico. Bendiciones, sí, pero ven a con educación. Tengo que decirlo, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Buenas noches, Eduardo, que la pase bien. Sí, mi querido Fran, mira, Eusebio es un historiador, o sea, nos pasamos a fuentes pero Eusebio de Cesarea era de la parte católica. Sí, ponle que era ateo o agnóstico, pero él era un historiador. Eso no le quita credibilidad en lo que él narra. Pero los escritos de Eusebio de Cesarea eran en latín o en griego. Mira, es como que me pregunte, mira, ¿cómo vino la Biblia a nosotros? Pero Juan Carlos, ¿en qué idioma escribió Eusebio de Cesarea? Mira, la Biblia, ¿en qué idioma fue escrita? Entonces no nos vino a nosotros en arameo, no nos vino en Jorge. Estamos hablando... Mira, escúchame, Jorge, los escritos... Frank, con todo el respeto, lo que necesitamos es que nos des un argumento... Jorge, escúchame. Histórico. Tú me estás citando... Solo es una pregunta. Yo no subí a debatir, sino a hacer una pregunta, porque esto nos va a aclarar un poco más el tema. Es, si hay un historiador, ¿verdad?, que niegue que el instrumento fue la cruz con respecto a la crucifixión, porque aquí no se basa solo, como repito, en leer una palabra, su significado. Pero los historiadores estaban bajo la influencia. Sí, pero Juan Carlos, déjame hablarte. Los historiadores estaban bajo la influencia de la cristiandad, ¿ok? Eso tú lo sabes. Mi querido amigo, mira, es como que me digan que los ateos también. Mira, hay evidencias ateas, agnósticos, de que la crucifixión... Pero ¿qué es más importante? ¿Lo que dice un historiador o lo que dice la Biblia? Mi querido amigo, sin historiadores no... Pero ¿cuántos historiadores han dicho mentiras? Pero ¿cuántos historiadores han dicho mentiras? ¿Verdad? Juan Carlos, tú sabes que los historiadores también torcieron la historia también. Algunos historiadores. Sí, mi querido amigo, pero mira, aquí no solo se trata de solo leer una palabra en griego, su significado y poner nuestra interpretación teológica. No, necesitamos un argumento más sólido. Pero más importante es lo que dice la Biblia o lo que dice un historiador. Como Antonio Piñero, mira, te puedo citar a Antonio Piñero, Juan Carlos, es un historiador. Juan Carlos, escúchame. ¿Qué es más importante para ti? Juan Carlos, ¿qué es más importante para ti? ¿La Biblia o la historia seglar? Mi querido amigo, mira, sabemos que la Biblia... Muy bien, entonces hay que descartar. Vamos a descartar. Vamos a descartar los historiadores ahora. No podemos descartar, es como decir que entonces la Biblia es falible. Pero Juan Carlos, ¿cómo tú me vas a decir a mí que los historiadores son infalibles y la Biblia es falible?
No, mi estimado, no, yo no he dicho que los historiadores son infalibles. Entonces vamos a concentrarnos en la Yo Biblia. lo que te pregunté, lo que yo te pregunté. Juan aquí, Carlos, escúchame, mira, escúchame. lo que yo te Vamos pregunté a aquí es analizar que si Juan tenía un 3:13. argumento fuera, o sea, mira, son evidencias, se llaman Juan evidencias Carlos, extrabíblicas. Juan Carlos, Se Jorge. llaman evidencias extrabíblicas. Sí. Juan Carlos, por favor. Tú citaste de Gálatas 3:13 y lo descontextualizaste. Ahí en Gálatas 3:13 se está hablando de la tradición judía. Cristo moriría la tradición judía, no romana. No, espérate, no está muriendo en una tradición judía. Tienes un mal concepto, amigo. Lo que No. el apóstol le está diciendo es que Cristo eliminó la maldición de la ley. Porque estaba. Exacto, pero colgado ¿dónde? En una cruz. Todo el que está bajo la ley. Todo el que está bajo la ley, no es la tradición del empalamiento o de cómo moría. Está hablando de la maldición, de la ley, están bajo maldición. Todo el que está bajo la ley. ¿Cuál es la palabra griega? Bojoje, ¿cuál es la palabra griega en Juan 3:13? Mira, no tengo aquí el interlineal, estoy hablando solo por No, es Silon, yo te voy a ayudar, es Silon. Sí, pero mira, vamos a tratar el tema de Gálatas 3:13, que es tu argumento y es tu No, texto. mi argumento no, es tu argumento también porque está en la Biblia tuya, en Juan 3:13. El que diga Gálatas 3:13. Es correcto. Déjame hablar unos 2-3 minutos. Mira, ahí el contexto es la maldición que se tenía en aquel tiempo los que estaban bajo la ley. Vino Cristo y rompió esa maldición en el madero. Okay. ¿Cómo la rompió esa maldición? En la crucifixión. Ajá. Entonces aquí el apóstol lo que está haciendo referencia fue a la crucifixión. Ahí habla de la crucifixión. La palabra crucifixión aparece ahí. No, pero está haciendo, no, mira, es como en Hechos. Juan Carlos, la palabra crucifixión aparece ahí en Gálatas 3:13. No, déjame explicarme un poco. Mira, ahí el apóstol lo que está haciendo es señalar la crucifixión, que fue el método que Dios utilizó para eliminar la maldición. ¿Dónde está en Gálatas 3:13? Ese es el contexto de Gálatas 3:13. Juan Carlos, ¿dónde aparece la palabra crucifixión en Gálatas 3:13? Por favor. No aparece, pero es referencia. Entonces, ¿por qué tú estás hablando algo que no está? Razonable. No, mi amigo, porque mira, si tú dices, mira, ese madero, mira, hagamos algo. Voy a hacer de cuenta que fue un madero. Entonces, el contexto de ese texto. No una cruz, ¿verdad? No una cruz. No, voy a suponer que es el madero. No, suponer no, Juan Carlos, no me venga ahora. Juan Carlos, no me venga con esa psicología inversa ahora, Franz. ¿Madero o cruz en Gálatas 3:13? Bueno, voy a tomar tu posición, madero. Mira, ahí lo que el apóstol está no diciendo. Cruz, ¿verdad? No cruz, ¿no? Todos los que estaban bajo la ley. No, déjame, Franz. Juan Carlos, pero dime, no cruz, ¿verdad? No cruz en Gálatas 3:13. No, ahí dice madero. Madero. Ahora, ese madero tenía dos piezas. Mi querido amigo, déjame explicarte, por favor, para que me entiendas. Explícame, pero no te vayas del texto. Mira, muy bien, dale. No me voy a ir del texto, estoy en el texto. Mira, ahí el apóstol está diciendo, mire, en el madero, ojo que estoy usando madero. Mire, en el madero, Dios eliminó la maldición de la ley. Ajá. Ese es el contexto. No está diciendo que una cruz o un poste o un palo. Y entonces en Hechos 5:30, aparece Silon también ahí, en Hechos 5:30. Sí, es correcto, pero es el mismo concepto y el mismo contexto. Mira, ahora, muy bien. Ahora déjame decirte algo. La palabra Silon significa dos piezas o una. Una. Pero mira, aquí, es como yo te digo, mira. Ya, no hay que discutir más nada, Juan Carlos. Una, no es una cruz. Fran, déjame explicar. Mira, Juan Carlos, dijiste una. Ya, no es una cruz, no hay más nada que discutir, Juan Carlos. Es que tú tergiversas, mi querido amigo. Mira, Juan Carlos, tú me estás diciendo que es una pieza. Pero Fran, deja hablar. No dos piezas. Dale, te voy a dejar hablar, dale. Deja hablar, por favor. Mira, aquí nosotros donde se sostienen los alambres eléctricos le llamamos postes de luz. Pero esos postes de luz tienen dos piezas, una recta y una cruzada.
Ajá. ¿Me entiendes el concepto? Lo que pasa es que tú confundes los conceptos. Tú crees que es un solo palo recto y más nada. Aquí nosotros tenemos un poste de luz donde pasan los alambres eléctricos, pero lo sostienen a los lados. Ajá. Otra pieza cruzada en forma de cruz. Mira, Ajá. es como te digo. Entonces, mira, lo que pasa es que aquí el apóstol no está haciendo referencia cómo fue crucificado el Señor, sino el método que Dios usó. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué utiliza la palabra asilo? Mira, Frank, lo que tenemos que aprender, Juan Carlos, escúchame. es usar el contexto, mi querido amigo. Mira, sabes que tenemos años de conocernos y siempre hemos dicho que debemos de buscar el contexto y usar el contexto. Ajá. Porque el contexto aquí, mi querido amigo, no fue el instrumento, sino fue el método que Dios usó. Ajá. Para eliminar la Ahora, maldición ¿de dónde de la está ley. citando, Ese es el método. Juan Carlos, de dónde está citando el apóstol Pablo? ¿De qué texto está citando en Pero Gálatas 3:13? sí, del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a analizarlo. Vamos a Deuteronomio. ¿Vamos a Deuteronomio? Sí, mira. Juan Carlos, pero no me interrumpa, brother. Estás hablando por encima de mí. Solo para entrar en... No, perdón. Solo para ya terminar. Sí. Entonces el contexto de Gálatas 3:13 se refiere a la maldición que sostenía Y también se refiere a la ley donde fue juzgado Jesús. A la ley judía, sí. Vamos a Deuteronomio. Salomón, ¿puedes leer ahí Deuteronomio 21? Un momentico, Juan Carlos. ¿Tú tienes tu Biblia ahí, Juan Carlos? La Reina Valera. No tengo. ¿No tienes ahí? Salomón, ¿tienes la Biblia ahí? Pedro Pablo, ¿puedes leer ahí Deuteronomio? ¿Deuteronomio qué? 21, 22. Okay. 22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero. Ya, para ahí. Un madero, no dos maderos. Un madero. Entonces, ¿los judíos crucificaban? ¿Crucificaban los judíos? No crucificaban. Entonces Pablo estaba diciendo que Cristo fue puesto en un madero, no un palo con travesaño. Pero es correcto, Frank, tienes la razón. Mira, ahora. Entonces no murió en una cruz, tengo la razón, ¿no? Pero ahora, espérate. Juan Carlos, me estás dando la... Pero Juan Carlos, ¿qué te pasa? ¿Te dice y te contradice? ¿Me estás dando la razón o no me estás dando la razón? No, mi querido amigo, espera. Es que si no me dejas hablar, no me entendés. Mira, sí, Cristo fue crucificado en un madero, pero para nosotros madero significa cruz. Es simple. Pero ¿dónde aparece la palabra cruz? En Gálatas 3:13. Pero no, es que no aparece, sino que está haciendo referencia a la crucifixión. Se está refiriendo a la ley judía, que Cristo sería maldito a la ley judía. Sí, no, es por la ley, Los que estaban bajo la ley, los que estaban bajo la ley, Cristo vino y terminó con esa maldición. Ese es el contexto de Gálatas 3:13. Pero fue puesto en el madero porque la ley judía, Juan Carlos, la ley judía de Deuteronomio 21:22 dice que se arrancaba un madero de la casa del delincuente y era ejecutado y maldito. Cristo fue muerto en la ley judía porque cuando los judíos hablaron con... Sí, le dijeron a Poncio Pilato, nosotros tenemos una ley y en esa ley él debe ser juzgado. No, mira, mi amigo, en esa ley no fue juzgado el Señor. No. Sino que fue muerto, óyeme. Bajo la ley judía, no la ley romana. No, hermano, lo que él rompió. Salomón, ¿puede leer el texto? Un momentico para que Juan Carlos entienda. Mi querido. ¿Qué pasó ahora con...? ¿Bajó? ¿O lo bajaron? Sí, yo estoy aquí que vine a traerme a la calle, estoy viendo el de eso, pero estoy en la calle. No, pero bajó Juan Carlos o lo bajaron. No, parece que algún moderador lo bajó, parece. Lleva 3 horas lo mismo ahí, están fajados. No, el pobre, no pudo demostrar nada. Ya el mismo se mató, entonces siguen lo mismo, lo mismo. Dos veces me dijo que sí, que me daba la razón. Hay mucha bulla aquí. Sube más gente, que hay mucha gente criticando abajo, súbelo a ver si son sabios. Ey. Muy bien. Bueno, de todas maneras,
Ya subimos ya la... Ahí está ahí Iker.